Siria alza la voz contra la presencia militar de Estados Unidos. El viceprimer ministro y titular de Exteriores sirio, Walid Mualem, exigió que Estados Unidos retirara a sus militares de la base militar estadounidense en Al-Tanaf. El alto cargo de Damasco descartó negociar cualquier acuerdo de separación de fuerzas en el sur de Siria antes de que se retiraran las tropas norteamericanas. Washington debe abandonar la base militar creada en Al-Tanaf, afirmó Mualem durante una rueda de prensa transmitida por la cadena siria. Cuando Estados Unidos retire sus tropas, negociaremos un acuerdo de seguridad en el sur de Siria, comentó el ministro. Según el alto cargo, actualmente Damasco no está negociando acuerdos sobre la distensión en el sur del país. Así, Mualem refutó la información sobre un supuesto acuerdo de separación de fuerzas publicada en los medios israelíes. También, el viceprimer ministro llamó a liberar de la presencia militar extranjera la ciudad de Al-Raqqa, ocupada por las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, opositoras a Damasco y patrocinados por Estados Unidos, con el fin de entablar unas negociaciones directas entre el gobierno y esas milicias árabe-kurdas. La información sobre la transición del sur sirio bajo el control de Damasco empezó a circular a finales de mayo. La zona cuenta con una fuerte presencia de militares de Estados Unidos, lo que obstaculiza las operaciones militares del gobierno en la zona. Siria alza la voz contra la presencia militar de Estados Unidos. El viceprimer ministro y titular de Exteriores sirio, Walid Mualem, exigió que Estados Unidos retirara a sus militares de la base militar estadounidense en Al-Tanaf. El alto cargo de Damasco descartó negociar cualquier acuerdo de separación de fuerzas en el sur de Siria antes de que se retiraran las tropas norteamericanas. Washington debe abandonar la base militar creada en Al-Tanaf, afirmó Mualem durante una rueda de prensa transmitida por la cadena siria. Cuando Estados Unidos retire sus tropas, negociaremos un acuerdo de seguridad en el sur de Siria, comentó el ministro. Según el alto cargo, actualmente Damasco no está negociando acuerdos sobre la distensión en el sur del país. Así, Mualem refutó la información sobre un supuesto acuerdo de separación de fuerzas publicada en los medios israelíes. También, el viceprimer ministro llamó a liberar de la presencia militar extranjera la ciudad de Al-Raqqa, ocupada por las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS,